Bienvenidos una vez más a mi canal. En la ocasión anterior estuve hablando acerca de cuál era nuestra denominación. El que no vio el video lo invito a que lo puedan ver, se lo dejo aquí en descripción. Y hablé acerca que no era tan importante saber o tener en claro cuál era nuestra denominación, sino tener en claro cuál era nuestra identidad como hijos de Dios. Así como dice en el título, la identidad como hijos de Dios o como pueblos de Dios. Entonces, para entender un poquito nuestra identidad, tenemos que entender y conocer el principio del libro, el principio de la Biblia. ¿Y cuál es? Génesis. Ahí nos muestra en Génesis que todo comienza con una familia, que luego en Éxodo se transforma en el pueblo, en un gran pueblo de 12 tribus, quienes son esclavos en Egipto. Pero ¿quiénes son estas 12 tribus? ¿O de dónde salieron estas 12 tribus? Pues bien, salieron de Abraham, Isaac y de Jacob, quien tuvieron la promesa de que su descendencia sería como las estrellas, como la arena del mar. Recordemos que Jacob se le fue cambiado el nombre por Israel, quien tuvo 12 hijos y de ahí salieron las 12 tribus que hoy conocemos, las 12 tribus de Israel. Hoy vamos a conocer lo que es la historia, que se va a hacer un poquito largo, pero les pido que tengan paciencia porque es muy importante saber cuál es nuestra identidad. Así como yo un día tuve una crisis de identidad que no sabía ni de dónde, conocía a Jesús, conocía a Dios, pero me encontré un momento de mi vida que no sabía quién era Dios, o me pregunté de dónde salí o por qué propósito y demás, ¿no? Hasta poder entender esto para seguir caminando con el propósito que Dios nos puso en nuestra vida. Entonces vemos que las 12 tribus de Israel en Éxodo fueron liberados por la mano de Dios en Egipto bajo la conducción de Moisés, y luego de pasar varios años en el desierto pasaron a tomar posesión de la tierra prometida. En esa época no solo gobernábamos, decir, en la mano de Dios, no había reyes, pero sí hubo un periodo de jueces, quienes gobernaban y aconsejaban al pueblo, ¿no? Pero muchos de ellos cayeron en actitudes deshonrosas, que luego de eso llegaron a reemplazarlo los reyes. Básicamente los reyes funcionaron bien, porque vamos a decir que Saúl no funcionó tan bien como rey, pero funcionaron bien hasta Salomón. Y recordemos un poquito que Salomón era el hijo del rey David, quien tenía muchas mujeres, ¿no? Y muchos les advertía que lo que estaba haciendo Salomón estaba haciendo mal, que no debía seguir ese camino. A consecuencia de eso, su corazón finalmente se desvió y fue inclinado a permitir adoraciones a otros dioses. ¿Y qué pasó ahí? En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 al 12, dice que hubo un decreto divino. ¿Y qué pasó? Dice que el reino iba a ser dividido. Pero que esto no iba a ocurrir en el reinado de Salomón, sino ocurriría con su hijo. Ustedes lo van a poder ver, le voy a estar poniendo los versículos aquí y no lo voy a leer para que no sea tan largo tampoco. Dice también en Primera de Reyes, capítulo 11, del 30 al 31, ¿qué pasó luego que el reino fue dividido? ¿Cómo que fue dividido? Dice que Dios habló a Jeroboam. Entonces pónganle pausa, lean y para ver cómo sigue esto, ¿no? Dice que Dios le habló a Jeroboam, dice que era uno de los artesanos muy talentosos de Salomón, y dice que él recibiría las 10 tribus, ¿no? Después que hubo la ruptura del reino de Israel luego de la muerte de Salomón. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 30 al 31. Hasta el reino de Salomón, el reino estaba constituido por las 12 tribus de Israel. Dice que aproximadamente en el año 921 antes de Cristo, las 10 tribus se separan del reino de David, haciendo, dice, como capital Samaria. Y las tribus sureñas, yo estoy leyendo porque no me acuerdo muy bien,
porque es largo, después yo se lo voy a dejar abajo, parte, si quieren tener parte del libro de la fe del Nazareno, que es parte de nuestro ministerio, les puedo pasar esto para que ustedes tengan anotadito bien. Me pueden pasar su correo en los comentarios y yo se los envío para que ustedes lo puedan tener como base también. Dice que las tribus sureñas, o sea, Judá, Benjamín y Leví, usaron como capital a Jerusalén. ¿Y quién reinó en Jerusalén? Roboam. Muy bien, esto lo pueden encontrar en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 26 al 43. Entonces aquí lo que vemos es que el reino se dividió. ¿En qué? En la casa de Judá al sur y la casa de Israel al norte. Vemos que un mismo pueblo se divide en dos naciones, que todas ellas provienen de Abraham, Isaac y de Jacob. En este punto yo quiero recordarles o que tengan en memoria qué representa Jorobán, por qué Dios permitió que a él se le dieran las 10 tribus. ¿Qué representa? También tenemos que recordar que Jorobán pertenecía a la tribu de Efraín, o sea, era descendiente de Efraín. ¿Y quién era Efraín? Efraín era el hijo de José. Recordemos que José tuvo dos hijos en Egipto. El mayor se llamaba Manasés y el menor se llamaba Efraín. Luego que se reencuentra con su padre Jacob, Israel, dice que Jacob, esto está en Génesis capítulo 48, versículo 14 al 20. Dice que Jacob hace una bendición y dice que cruza sus brazos y bendice y da la bendición mayor, vamos a decir, al hijo menor, a Efraín. Entonces dice José que se entristeció y me dijo, no, Manasés es el mayor, ¿no? ¿Y cuál era la promesa? Dice que iba a ser una gran nación. ¿Y quién? Efraín. Entonces vemos que proféticamente Jorobán estaba cumpliendo o estaba comenzando a cumplir la profecía, la promesa que se le fue dada por medio de Jacob, que iba a ser una gran nación. ¿Y por qué digo que va a ser una gran nación? Generación tras generación, ellos fueron adoptando, no sé, culturas o prácticas paganas, idolatría, desenfrenos carnales, ¿no? Y dice que siempre el Señor nos advierte a nosotros y nos dice, va por mal camino. Dice que ellos también fueron advertidos por varios profetas que ellos estaban yendo por mal camino. Luego de la separación, ¿no? 200 años de existencia, vamos a decir, de la casa separada por voluntad de Dios, fueron llevados cautivos a Asiria. Esto ocurrió en el año 721 por la invasión de Tiglat-Pileser, se llama así. Dice que estas 10 tribus fueron obligadas a abandonar la tierra de Israel. Entonces pasaron años tras años y fueron llevados por todo el mundo, por toda la tierra. Entonces ellos fueron esparcidos. La tribu, o decir, Israel, la casa del norte, no fue exterminada, sino que fueron asimilándose entre las naciones, o sea, juntándose con otras naciones y se fueron moviendo a diferentes lugares, como a África, como lo que hoy conocemos a Europa, a Asia. Entonces estaban esparcidos, no fueron exterminados, sino que fueron esparcidos por todos los rincones de la tierra. Con esta dispersión, a lo largo de los años, ellos, su sangre, vamos a decir, su sangre israelita, su identidad la fueron perdiendo sus rastros. Entonces los comenzaron a llamar como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquí se nos prende una lamparita y podemos entender un poquito más lo que dice, esto sí voy a leer, en Mateo 10, capítulo 10, y versículo 5 al 6. Dice, a estos 12 se envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y sino id a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. También en Mateo capítulo 15, versículo 24, dice así: Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Juan capítulo 10, versículo 4 dice: Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va adelante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En Jeremías 3:18, ahí en Juan nos está hablando del pastor. Jeremías 3:18 dice: En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Aquí, mis queridos suscriptores, mis queridos oyentes del otro lado, este llamado que a veces tú sientes por Jesús y que a veces no lo podés explicar, es el llamado de nuestro pastor mayor, que es Jesús, haciéndote a una invitación a que vuelvas a los pactos de nuestros padres, de Abraham, Isaac y de Jacob. Aquí nos dice que Él vino por las ovejas perdidas. Inconscientemente, cuando escuchamos el nombre de Jesús, muchas veces hemos escuchado, estando lejos de Dios, el nombre de Jesús, y muchos hemos acudido a Él en momentos difíciles, y inconscientemente estamos siendo parte de las ovejas perdidas, o sea, de la casa de Israel, aquella casa que se extravió, que se perdió y perdió su identidad porque muchos tomaron prácticas paganas, ¿no? Se perdieron su identidad. Cuando escuchan el nombre de Yeshua, la misericordia, el perdón, y podemos oír y conocemos su voz, como nos dicen aquí en estos pasajes, inconscientemente estamos reconociendo que nosotros somos Israel. Ahora podemos entender la expresión que cuando dicen los llamados gentiles, que somos Israel. Nosotros, tú y yo, somos Israel. Entonces te pido que en este pequeño video tú puedas entender que las ovejas perdidas de la casa de Israel eres tú. Así seas quizás musulmán, seas, no sé, argentino, brasilero, chileno. Si tú escuchas la voz de Dios, la voz del Mesías, de Jesús, de Yeshua, llamándote a que vuelvas a los pactos de nuestros padres, es porque eres la casa de Israel. Así que en el próximo video quería hablar acerca de por qué se extravió la casa de Israel, por qué Dios permitió también que se extraviara, o permitió o fue causa de algo que ellos hicieron. Pero eso va a ser en el próximo video. Espero que este video les guste, y si quieren tener parte de este libro que se llama La Fe del Nazareno o Somos Israel, me dejan su correo en los comentarios, así usted lo pueden tener detallado con las fechas, con los versículos. Amén. Espero que les sea de bendición, y no te olvides que lo importante no es la denominación, sino tu identidad como hijo y como pueblo de Dios. Shalom a todos.